nombre es Andrés Mendoza, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal por la misma Casa de Estudios. De igual forma, soy maestrante en Política Criminal por la misma Casa de Estudios y maestrante en Ciencias Penales por el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. El día de hoy vamos a hablarles respecto al concepto de política criminal, que si bien es cierto, es un concepto que muchos han escuchado hablar, es un concepto que no ha sido netamente explorado. Pues iniciemos. Previamente, para conocer lo que es la política criminal, debemos de tomar en cuenta otros diversos conceptos, de los cuales, sin estos conceptos, no se puede dar el término o no se puede realizar el estudio de la política criminal. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta lo que es la violencia, en segundo lugar, lo que es el Estado, en tercer lugar, es el poder, y pues estos tres conceptos son los que van a estar inmiscuidos directamente con la política criminal. En primer lugar, vamos a hablar respecto a lo que es la violencia. La violencia, etimológicamente hablando, viene de la palabra violentia, que significa fuerza abundante. Ahora bien, esta violencia fue dada por las mismas personas antes de que se constituyera lo que es el concepto Estado. Previamente a que se constituyera el concepto Estado, pues nosotros nos regíamos por una ley que se llamaba la ley del más fuerte. Es decir, nosotros tomamos justicia a través de la violencia. Es por lo tanto que lo que es violencia y Estado es que existen, no se pueden separar. Posteriormente, cuando los seres humanos se fueron organizando en familias, después en hordas, después en pueblos, comunidades, es que se empezó a hablar respecto al concepto Estado, que a partir de ahí, desde un punto de vista contractual, bien las personas en la totalidad se desprendieron de ciertos derechos para dárselos a cierta persona, y en esta cuestión la persona que empezó a ejercer la violencia fue el propio gobierno. Es de ahí que el concepto Estado adquirió el punto como hoy mismo se le conoce, que en términos de Jorge Yeguinek se puede definir como aquella corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Es decir, aquí se desprenden tres elementos, a saber, territorio, población y gobierno. Entonces estamos hablando que lo que es violencia, Estado y poder ya se vienen inmiscuyendo poco a poco, y posteriormente es que aquí se debe de entender lo que es la política criminal. En términos de Alberto Binder, el Estado es aquella violencia estatal organizada. Es por lo tanto que a partir de ahí se empezaron a crear diversas teorías respecto al concepto de la política criminal. Entonces, en términos sencillos, podríamos decir que la política criminal son aquellas estrategias realizadas por los detentadores del poder para efecto de encauzar la violencia de un punto de vista positivo. Entonces, el concepto de política criminal se puede observar en este sentido. La política criminal ya no puede verse hoy por hoy como aquella manifestación violenta o del propio Estado, sino hay estudios que hoy por hoy deben de tomarse en cuenta a partir de la prevención. Es por lo tanto que existen diversos autores, entre ellos una autora española de nombre Laura Zúñiga, que me especifica cómo se debe de tomar en cuenta el estudio de la política criminal. La política criminal se debe de estudiar más bien desde tres puntos de vista: desde una política criminal primaria, una política criminal secundaria y una política criminal terciaria. ¿En qué consiste una y otra? La política criminal primaria atiende a estrategias preventivas, es decir, antes de cuestiones o antes de manifestarse la violencia propiamente dicha, se deben de realizar acciones preventivas para que no se cometan esos actos violentos. Posteriormente viene lo que es la política criminal secundaria. Esta política criminal secundaria prácticamente, propiamente se enfoca directamente cuando ya existe el hecho violento, y en el hecho violento es cuando el propio Estado inicia con su jus puniendi, que en este caso, para que me entiendan, la política criminal secundaria se enfoca directamente en el sistema de justicia penal. Y por último, la política criminal terciaria. ¿Cuál es la política criminal terciaria? Se enfoca directamente en la ciencia de la ejecución penal, es decir, ya después de que entra el aparato estatal violento y pues dicta mediante una sentencia que existe un delito tal cual, es por lo tanto que entra lo que es la política criminal terciaria, la cual va enfocada directamente a la reinserción social. Por lo tanto, es que, si bien es cierto, no es muy conocido lo que es los estudios de la política criminal, lo cierto es que una vez un abogado, profesor mío, me mencionó que previamente para ser un buen penalista hay que ser un buen estatista o un buen estadista.